Sean bienvenidos a nuestro podcast. Somos el grupo 2, estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas. Y hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes un análisis del cuento El Elixir de Larga Vida, escrito por el reconocido autor francés Honoré de Balzac. Antes de comenzar, queremos presentar a los integrantes de nuestro grupo: Yuleidy Asensio, Nicole Jiménez, Roxana Reyes, Ana del Peso, Justin Saltos, Lilibeth Orrala, Cristian Tigrero, Damaris Chávez y quien les habla, mi persona, Sheila González. En este episodio conoceremos un poco más sobre la vida del autor y descubriremos por qué esta obra pertenece al género fantástico. Además, hablaremos sobre sus personajes, el ambiente en el que se desarrolla la historia, el conflicto principal, los acontecimientos más importantes, el desenlace, los valores y antivalores presentes en la obra, así como el mensaje que nos deja esta interesante narración. El objetivo de este podcast es dar a conocer los aspectos más relevantes del Elixir de Larga Vida, analizar su contenido y reflexionar sobre las enseñanzas que transmite acerca de la ambición, el deseo de alcanzar la inmortalidad y las consecuencias de nuestras decisiones. Sin más preámbulos, comenzaremos conociendo un poco más sobre la vida y trayectoria de su autor, Honoré de Balzac. A continuación, mis compañeros le van a explicar los puntos importantes de este hermoso cuento. Buenos días, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es Yuleidy Asensio y en esta mañana les vengo a hablar sobre la vida de Honoré de Balzac, uno de los escritores más importantes de la literatura francesa y uno de los principales representantes del realismo. A continuación, les presentaré su biografía, sus obras más destacadas y su importancia en la literatura. Honoré de Balzac, con nacionalidad francesa, nació el 20 de mayo de 1799 y falleció el 18 de agosto en 1850. Fue un reconocido novelista y dramaturgo francés, considerado uno de los escritores más importantes del movimiento realista. Escribió una gran cantidad de novelas y relatos en los que describió con detalle la sociedad francesa de su época, reflejando así las diferencias entre las clases sociales, las ambiciones, los conflictos familiares y las transformaciones de la política y la economía. Entre sus obras más destacadas tenemos La Comedia Humana, escrita en 1842. Esta es un gran conjunto de novelas y relatos que retrata la sociedad francesa del siglo XIX. Describe también la vida de personas de distintas clases sociales, sus ambiciones, conflictos y costumbres. Tenemos otra como es Papá Goriot, escrita en el año 1835, narra la historia de un padre que sacrifica toda su fortuna por el bienestar de sus hijas, quienes terminan tratándolo con ingratitud. También muestra la ambición y la desigualdad de la sociedad parisina. Tenemos otra como es Eugenia Grandet, escrita en el año 1833, cuenta la vida de una joven bondadosa que vive bajo el control de un padre extremadamente avaro. La obra aborda el amor, el sacrificio, el poder del dinero. Por último, pero no menos importante, tenemos Las Ilusiones Perdidas, publicada en 3 partes en los años 1837 a 1843. Esta narra la vida de un joven escritor que viaja a París en busca del éxito y la fama. Allí descubre la corrupción, las dificultades del mundo literario y la pérdida de sus ideales. ¿Cuál fue su importancia en la literatura? Honoré de Balzac es considerado uno de los máximos representantes del realismo literario. Sus obras se caracterizan por la descripción detallada de los personajes de la sociedad francesa, mostrando así sus costumbres, problemas, desigualdades. Su estilo influyó en numerosos escritores posteriores y convirtió la comedia humana en una de las colecciones literarias más importantes de la literatura. Con ustedes, mi compañera Nicole. Por favor, Nicole.
Muy buenos días, mi nombre es Nicole Estefanía Jiménez Martínez. Les voy a explicar sobre el género del cuento. El cuento pertenece al género narrativo porque relata hechos con personajes, acciones y un desenlace. Tiene como un conflicto definido y busca transmitir un mensaje. Lo más importante es que impacta emocionalmente en pocas páginas. En sí, las características del cuento fantástico introduce sucesos irreales dentro de un contexto cotidiano. Rompe la lógica de lo posible y lo sorprendente. Al lector, lo real se mezcla con lo sobrenatural, generando duda entre lo verdadero y lo imaginario. Su finalidad es provocar asombro y reflexión. Y en el contexto que fue escrito, es un cuento que surge en una época donde la literatura buscaba innovar, no solo en la sociedad. Enfrentaban cambios y tensiones. Las autoridades reflejaban esa preocupación colectiva. El cuento fantástico se popularizó en ambientes urbanos porque respondían a la necesidad de imaginar más allá de lo real. En los que es personajes principales, Don Juan Beldivero y Bartolomé Beldivero, Felipe Beldivero, ellos son los personajes principales. Y los personajes secundarios son Doña Elvira, abad de Sanlúcar, príncipe de Este, las 7 cortesanas, el viejo sirviente y el perro Bartolomé. Les voy a mencionar la descripción breve de cada personaje y su función en la historia. Don Juan Beldivero, joven noble, atractivo y ambicioso, protagonista que busca la inmortalidad. Bartolomé Beldivero, su padre anciano, sabio, que descubre el exiliar y desencadena la acción. Abad de Sanlúcar, sacerdote ambicioso que convierte la resurrección en un milagro. Príncipe del Este, un noble que acompaña a Don Juan en sus fiestas y banquetes. Él representa la alta sociedad y también el Renacimiento, marcado por lujo. Las 7 cortesanas, juntas, encarnan los placeres mundanos y la superficialidad que rodean a Don Juan Beldivero. Sus gestos y diálogos muestran la diversidad de emociones humanas y refuerzan el ambiente en el que viven. Gracias. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Roxana Reyes Borbor y yo les voy a hablar sobre ambiente, lugar y época en la que ocurre la historia. La historia se desarrolla entre los siglos XV y XVI, en plena época del Renacimiento italiano, específicamente en la ciudad de Ferrara, Italia. Los acontecimientos tienen lugar en un lujoso castillo de la familia Belvidero, un lugar que refleja poder, lujos y riquezas. A lo largo del relato, el ambiente cambia entre momentos de alegría y celebración,
a momentos llenos de tensión debido a la enfermedad de Bartolomé. También la lluvia y la oscuridad crean una atmósfera de misterios que acompañan al desarrollo de la historia. Además, predomina el sentimiento como el egoísmo, ambición y la hipocresía, especialmente por parte de Juan Belvidero. Todos estos elementos contribuyen a crear un escenario inquietante que anticipan a los sucesos fantásticos y el desenlace de la obra. Inicio de la historia. La historia comienza con Juan Belvidero, un joven que lleva una vida llena de lujos gracias a la fortuna de su padre, Bartolomé. Mientras este joven disfruta de fiestas, placeres y mujeres, su padre lucha entre la vida y la muerte a causa de una grave enfermedad. A pesar de su delicada situación, Juan no demuestra una verdadera preocupación por él. Sin embargo, frente a las personas que lo rodean, finge ser un hijo cariñoso y dedicado a su padre, para mantener una buena imagen ante todos. Pero en realidad su actitud es egoísta e hipócrita, ya que su principal interés es la riqueza y la herencia que puede recibir por parte de él. Desde el inicio del relato se evidencia el fuerte contraste entre la nobleza de Bartolomé y la frialdad de Juan Belvidero, lo que anticipan los conflictos y acontecimientos que se desarrollarán en la historia. Presentados ante la sociedad. Don Juan Belvidero es presentado como un gran señor, noble, egoísta, vanidoso y muy ambicioso, hijo único y heredero de una gran fortuna por parte de su padre Bartolomé. Bartolomé, un anciano bondadoso que dedicó su vida al comercio. Gracias a sus numerosos viajes, Bartolomé no solo acumuló su gran riqueza, sino también una valiosa sabiduría, que apreciaba más que a todos sus bienes de su castillo. En contraste a su padre, Juan se deja llevar por el lujo, poder y deseo de obtener la herencia, dejando en evidencia la falta de valores y de afecto sincero hacia su padre. Conflicto principal. La historia da un gran giro cuando don Juan Belvidero espera convertirse en el único heredero para continuar con su vida de lujos y placeres tras la muerte de su padre Bartolomé. Sin embargo, antes de morir, Bartolomé le revela un gran secreto, que durante sus viajes y estudios sobre la naturaleza descubrió un misterioso elixir capaz de devolver la vida. Con sus últimas fuerzas, le pide a su hijo que después de su muerte unte el elixir sobre su cuerpo para que pueda renacer. Esta revelación marca el inicio de los acontecimientos más sorprendentes y fantásticos del relato. Buenos días, mi nombre es Ana Cristina del Peso Panchana y a continuación les hablaré sobre el desarrollo de los acontecimientos, el secreto del elixir, la muerte de Bartolomé y la decisión que toma don Juan junto a sus consecuencias inmediatas. En primer lugar, después de la muerte de Bartolomé Belvidero, don Juan se preocupa inmediatamente por la herencia que ha recibido. Sin embargo, la curiosidad lo lleva a regresar a la habitación donde se encuentra el cuerpo de su padre para comprobar si el elixir realmente posee el poder del que Bartolomé le había hablado. Para hacerlo pide que todos salgan de la habitación y se queda completamente solo. En lugar de aplicar el elixir sobre todo el cuerpo como se lo había pedido su padre, decide colocarlo únicamente sobre uno de sus ojos.
Como resultado, el ojo se abre y vuelve a la vida, mientras el resto del cuerpo permanece inmóvil. Esto confirma que el elixir es real e introduce el principal elemento fantástico del cuento. Ahora bien, este hecho está relacionado con el secreto que Bartolomé le había revelado antes de morir. Le entrega un frasco pequeño con un elixir capaz de devolver a la vida a una persona recién fallecida, siempre que se aplique correctamente sobre todo el cuerpo. Además, le explica que dedicó muchos años a descubrir esta fórmula y le pide que cumpla su última voluntad, utilizándola cuando él muera. De esta manera, el elixir representa el elemento fantástico de la historia, ya que desafía las leyes naturales al ofrecer la posibilidad de vencer a la muerte. Posteriormente, cuando Bartolomé siente que su muerte está cerca, entrega el elixir a Don Juan y le explica cuidadosamente cómo debe utilizarlo. Confía en que su hijo respetará su última voluntad y le devolverá la vida. No obstante, poco antes de morir, comprende por la actitud y las palabras de Don Juan que éste no tiene intención de cumplir su promesa. Finalmente, Bartolomé fallece, dejando el frasco en manos de su hijo, con la esperanza de que haga lo correcto. Finalmente, después de comprobar que el elixir realmente funciona, Don Juan decide no revivir a su padre. En lugar de cumplir la promesa que le había hecho, guarda el frasco para utilizarlo algún día en beneficio propio. Esta decisión demuestra su ambición y su deseo de alcanzar la inmortalidad. Como consecuencia inmediata, deja pasar la oportunidad de devolverle la vida a Bartolomé y conserva el elixir como un tesoro personal. Además, el hecho de haber visto que el ojo de su padre volvió a la vida confirma que el poder del elixir es verdadero, despertando aún más su deseo de conservarlo para sí mismo. Esta decisión marcará el rumbo de la historia y dará paso a acontecimientos que desarrollarán en el desenlace del cuento. Bueno, mi nombre es Justin Andrés Salto Sosa y desde aquí nos acercamos ya a lo que es el desenlace de la historia. Es el momento en el que todo cambia para Don Juan y aquí es donde ella enfrenta la realidad que había evitado durante tanto tiempo. Yo les voy a plantear lo que son 4 puntos importantes. El primero es cómo intenta recuperar la juventud, qué sucede con Don Juan al envejecer, la parte final del cuento y lo que es el desenlace de la historia. Como primer punto tenemos qué sucede con Don Juan al envejecer. Ya con tantos años, Don Juan se vuelve más débil y menos atractivo, lo cual hace que su cuerpo ya no le responda como antes y sus fuerzas disminuyen. Y quienes lo rodean lo miran de una manera diferente. Lo que antes era admiración ahora se convierte en indiferencia. Es lo que él siente que ha perdido, como que lo definía. También aquí ya abarca lo que es la nostalgia que lo invade, los recuerdos con tristeza de los tiempos de su juventud que le daban poder y seguridad. También como otro punto tenemos de que cómo intenta él recuperar su juventud. Don Juan no se resigna, sino que es incapaz de aceptar su condición, busca desesperadamente recuperar la juventud perdida, lo que lo hace a que él se rodee de personas jóvenes para poder sentirse parte de este mundo. Intenta repetir las aventuras amorosas que le hicieron famoso y recurre por lo que es a medios que prometen devolverle la vitalidad. Incluso trata de aparentar que sigue siendo el mismo conquistador que antes, caso que ya no es. Sin embargo, todos sus intentos fracasan, porque ya que descubre que la juventud no se puede recuperar con engaños ni con ilusiones. El tiempo avanza y no hay nada ni ninguna forma en la que pueda hacer él para detenerlo. Como otro punto, ya tenemos lo que es la parte final del cuento. Aquí el cierre de la historia con Don Juan ya nos muestra que no es aquel joven
de alegría y de encanto, así como podemos observar en la imagen, que es donde está una donde se encuentra joven y cambia a una donde ya es un adulto mayor, ya que con el tiempo lo alcanza y su vida empieza a transformarse. La vejez cambia su carácter, lo obliga a enfrentar una realidad que él nunca se imaginó, lo que lo hacía perder aquello que para él era especial, lo cual era su vitalidad y su atractivo. Y como punto final tenemos ya lo que es el desenlace de la historia. Al final ya Don Juan al fin comprende que la juventud no regresará y que el paso del tiempo es inevitable. Su búsqueda desesperada lo lleva al fin a aceptar lo que es importante, que no es aferrarse a lo que pasó, sino vivir con dignidad la etapa que le tocaba. La historia concluye con una reflexión sobre la vida, lo que es que cada etapa tiene su valor y que la vejez no debe verse como una derrota, sino como una oportunidad de aprender para así poder recordar con sabiduría y encontrarle un sentido distinto a la existencia. Buenos días, licenciado y compañeros. Me presento, soy Lilibet Dayana Roland Lainez y yo les voy a indicar sobre el tema principal del cuento. Bueno, esto nos dice que en sí es uno de los principales que gira en torno a la inmortalidad y la visión humana frente a la muerte. Explora el mito de la eterna juventud y, claro, el deseo central del ser humano de trascender la mortalidad de la carne a través de la alquimia o la magia. Como segundo punto tenemos temas secundarios. Tenemos el pacto y la magia transgresora. Nos dice que es la manipulación de fuerzas místicas orientadas a subvertir las leyes de la naturaleza. Tenemos la traición y la decadencia moral. Esto también nos dice que las dinámicas de codicia o de despego familiar, como las relaciones paternos y filiales o los intereses de los herederos, esto detonadas por la existencia de un secreto que vence a la muerte. También tenemos la perplejidad ante lo inexplicable. Esto nos dice que en la confrontación entre la razón y un acontecimiento que desafía las bases del orden lógico en la realidad. Como siguiente punto tenemos elementos fantásticos presentes en la historia. Tenemos la sustancia mágica o alquímica. El elixir nos dice que funciona como un catalizador sobrenatural capaz de regenerar los tejidos y revertir el proceso de la decisión biológica. Tenemos también la resurrección, la manifestación de vida o movimiento en un cuerpo teóricamente muerto que produce una profunda desgarradura y extrañamiento en el contexto cotidiano. También tenemos atmósfera de misterio y transgresión. Esto nos dice que el misticismo e intriga que rodea el experimento, lo cual nos dice que sitúa la narración en un umbral entre lo milagroso y lo macabro. También tenemos qué representa el elixir. Bueno, el elixir es el símbolo de la fantasía arquetípica de alcanzar la inmortalidad en esta vida. Esto nos dice que representa el rechazo humano a la fugacidad del tiempo y a la corrupción de la carne. Al mismo tiempo, actúa como una metáfora de la soberbia del hombre que busca equiparse a la divinidad, controlando los límites de la existencia y así convirtiéndose en un objeto de deseo que corrompe la moral de los quienes rodean. Mi nombre es Cristian Tigrero y ahora vamos a ver qué valores se presentan en la obra. Como ya notamos, esta es una historia bastante oscura y sombría, pero incluso aquí se pueden rescatar algunos valores. Primero tenemos el amor paternal, aunque sea indulgente, de parte de Bartolomé Belvidero, el padre de Don Juan, quien se nos muestra que es un personaje muy misterioso, pero aún así sentía un amor profundo por su hijo, tanto que su mayor deseo era que éste disfrutara de la vida. Le concedía todo el oro que era necesario e incluso le permitía sus excesos.
También tenemos a Felipe, el hijo de Don Juan. En él reside lo que es la piedad filial real. A diferencia de la frialdad de su padre, Felipe representa un amor sincero, puro y honesto de un padre hacia su hijo. Él lloró por la muerte de su padre y respetaba sus órdenes porque para él eran sagradas. También no podemos olvidarnos de un personaje bastante importante que es Doña Elvira. Ella pues es la esposa de Don Juan pues y representa lo que es la fe y la gracia. Ella fue criada de una manera muy santa pues y mantuvo esta virtud y devoción incluso frente a la frialdad de su esposo. Bueno, después de haber ya analizado lo que son los valores, pues ahora sí nos adentramos en el mundo de los antivalores, donde Don Juan sin duda es el rey. Es todo un experto, ya que en él se demuestra la mayoría de estos antivalores. Don Juan es la hipocresía pura, ya que finge estar triste, roto, destrozado por la muerte de su padre, pero estas solo son simples palabras porque en el fondo no sienten nada. También se nos muestra que Don Juan es un ser muy egoísta, pues solo piensa en él cree que es el centro del universo y nada más. No le importan las demás personas e incluso quiere usar a su familia para que lo cuiden en la vejez mediante manipulaciones. También se nos muestra que es un ser muy cruel, ya que al momento de echar el elixir en el cuerpo de su padre, pues su ojo revive y ¿qué hace Don Juan? Pues simplemente lo aplasta y lo revienta sin piedad. También se nos muestra que Don Juan es un ser con mucha avaricia, ya que solo se dispone a recolectar dinero para su próxima vida. De igual manera, pues Don Juan también se nos muestra de que él toda su vida se pasó burlándose de los sagrados, se burlaba del Papa, de Dios y de los valores. Bueno, ahora pasemos a las virtudes de esta obra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace interesante esta obra? Bueno, esta obra es interesante porque por la forma en que critica la hipocresía de las personas de hoy en día. Pues al igual que en la historia como Don Juan, hoy en día existen personas que están con familiares, personas ya adultas mayores, que están en su lecho de muerte y uno pensaría que las están acompañando por amor, pero solo eso es una máscara, porque simplemente están ahí para ya al momento de que la persona muere, pues reclamar lo que es el dinero, las propiedades. Lo que destaca de esta obra, pues, es la visión de que nos muestra de Don Juan, que nos parece que es un ser muy educado, muy respetuoso, y pues solo son simples máscaras, porque en el fondo es un ser lleno de maldad. Y bueno, podemos hablar también del final de esta obra, pues es un final que podemos decir, wow, de locos, es impresionante. Solamente imaginémonos que estamos en la iglesia y eso que consideramos sagrado se empieza a mover, baja esa cabeza, pues, y nos comienza a decir varias maldades y se comienza a comer el cerebro del Padre. Pues yo considero que esto refleja lo que hoy en día, pues, respetamos a ciertas personas que se creen importantes, pues, y esas personas pueden ser más crueles que nosotros. Buenos días a todos, mi nombre es Damaris Chávez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el mensaje o la enseñanza que nos deja el cuento El exigir de la larga vida, escrito por el autor francés Honoré de Balzac. Después de leer y analizar esta obra, podemos decir que nos deja una enseñanza muy profunda. El cuento nos hace reflexionar sobre cómo la ambición, el deseo y el deseo de obtener o perder, de vencer la muerte, pueden hacer que las personas olviden lo que realmente tiene valor. Muchas veces pensamos que tener más dinero, más poder o vivir la larga vida nos hará felices, pero la historia demuestra que esos deseos, cuando no tienen límites, pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas y traer consecuencias que afectan nuestra vida y la de quienes nos rodean. Además, esta obra nos invita a valorar el tiempo que tenemos y a comprender que la vida es un regalo que debemos aprovechar de la mejor manera.
nos enseña que lo que verdaderamente es importante no es vivir eternamente, sino vivir con amor, respeto, honestidad y responsabilidad. También nos recuerda que las buenas acciones, los valores y el cariño que compartimos con los demás son el legado más importante que podemos dejar. Ahora queremos compartir nuestra reflexión final como grupo. Después de analizar este cuento, llegamos a la conclusión de que esta historia no solo habla del deseo de alcanzar la inmortalidad, sino también de la importancia de reconocer los límites del ser humano. Creemos que en muchas ocasiones las personas se preocupan tanto por conseguir más riquezas, más poder o alcanzar metas imposibles que dejan de disfrutar los momentos sencillos de la vida y de valorar a quienes siempre están a nuestro lado. Esta lectura nos hizo pensar que cada decisión tiene su consecuencia y que nuestras acciones reflejan los valores de lo que vivimos. Por eso consideramos que es fundamental actuar con responsabilidad, respeto y humildad, ya que esas cualidades nos ayudan a construir mejores relaciones y a ser mejores personas. Nosotros comprendimos que el tiempo es uno de los regalos más valiosos que tenemos. En lugar de preocuparnos por cuánto vamos a vivir, deberíamos de enfocarnos en cómo vivimos cada día, en aprovechar las oportunidades y aprender de nuestros errores. También ayudar a los demás y disfrutar de cada momento con nuestra familia y nuestros amigos. En conclusión, esta obra nos deja una reflexión que sigue siendo importante en la actualidad. Nos recuerda que la verdadera felicidad no depende de tener más que los demás, sino de vivir con valores, actuar con honestidad, bondad y dejar una huella positiva en las personas que conocemos. Esa es la verdadera forma de trascender y ser recordado. Para finalizar, queremos agradecer por habernos acompañado durante este podcast. Esperamos que este análisis del exigir de la larga vida le haya permitido a todos ustedes comprender mejor el mensaje que quiso transmitir Honoré de Balzac y que esta reflexión también los motive a valorar mucho su vida, a cuidar a las personas que aman y a tomar decisiones que siempre estén guiadas por buenos principios y buenos valores. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por su atención, por escuchar nuestro podcast y por acompañarnos hasta el final. Esperemos que esta historia les haya dejado una enseñanza valiosa y que puedan aplicarla en su vida diaria. Les deseamos muchos éxitos y que tengan un excelente día. Hasta luego.